Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Leo. Corazón, ¿cómo estás, mi leoncito? Muchísimas gracias por tu apoyo. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones mi querido Leo. Muy bien, corazón. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco tibetano. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, Leo. Muy bien, corazón. Mi querido Leo, hay una frase que lo vi lo que es en una de las tantas novelas que yo veía, cariño, en Perú, que dice, hasta el más macho de los machos también llora, cariño. Seas hombre, seas mujer. Siento, mi querido Leo, que posiblemente te preguntas si esa persona se arrepiente de la forma como está actuando. Si esa persona, cariño, te recuerda, o si esa persona en algún momento quizás te dirá algo, porque muchos de ustedes actualmente es como que hubieras tenido lo que es una riña, una discusión, algo negativo, cariño, con ellos, y es como que la comunicación se ha cortado. Por eso que muchas veces preguntas, ¿se dará cuenta? Con esto dejo claro, porque ya lo veo sacando las garras ya, leonas y leonos, cariño. Con esto no digo de que tú lo vas a ir a buscar, no. Con esto no digo, cariño, de que tú lo vas a ir a rogar, no, porque no lo vas a hacer. No lo vas a hacer, cariño, eres muy orgulloso, muy orgullosa. Quizás puede ser que te duela si hubiera hijos, o si a lo mejor esta persona, cariño, tenía contacto positivo con tu familia, con tu entorno. Porque quizás preguntan, hoy, Leo, ¿y qué es de Kevin? ¿Qué es de la Lupe? ¿Ya no se comunica contigo? ¿Ya no dice nada? ¿O por qué no se comunica con los hijos? Eso es lo que a ti quizás te incomoda o te duele un poco, mi querido Leo. No porque tú seas débil, porque de verdad, cariño, contigo tengo que ir con pincitas. De verdad, se sienten pero poderosas y poderosos, la cual me encanta sinceramente, ¿vale? Muy bien. Eso es lo que te incomoda, Leo. Eso es lo que te fastidia. ¿Dónde ha quedado la consideración por parte de ellos? Es como que tú me dices, Richard, nosotros podemos discutir, nosotros podemos separarnos, pero se ha peleado conmigo, no con mi entorno, cariño. No se ha peleado con mis hijos, pero algunas personas, corazón, como se dice, hay una palabra, ¿cómo lo dicen? Ay, no me acuerdo, cariño. Tienen tan poco carácter emocional. Esa es la palabra, cariño. Tienen tan poco carácter emocional que si se pelean contigo, corazón, dicen, la única manera como puedo que Leo se sienta mal es con los suyos, con la familia, con los hijos, con su entorno. Es como que de esa manera piensan que te van a castigar. Pero lo que no saben, cariño, que tú eres fría como el viento, peligrosa como el mar. Estás muerta en vida. No, cariño, tienes sentimientos, simplemente que eres muy orgulloso, muy orgullosa. Richard, ¿cómo que me dices que estoy muerta en vida? No, cariño, pero es que eres muy fría.
Eres muy frío, Leo. Y a veces esto, corazón, a las personas asusta, mi querido Leo, ¿vale? Muy bien. Voy a sacarte lo que es signos. Vamos a ver. Vamos a ver signos, mi querido Leo. Corazón, cariño, ya veo los comentarios ya. Ya veo los comentarios. Richard, que se busque una buena silla, porque ese trasero lo va a doler, Richard. Yo no lo voy a buscar. Vamos a ver. Me sale lo que es tu signo, Leo. Me sale Capricornio. Otra vez Leo, corazón. Me sale Virgo. Otra vez Virgo. Otra vez Capricornio. Aries, cariño. Vamos a ver. Vamos a ver iniciales, mi querido Leo. Iniciales, corazón. Vamos a ver, mi leoncito. La letra V, la letra G, la letra T y la letra N. Muy bien. Carta guía, carta consejo, leoncito. Vamos a ver, corazón, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, Leo. Carta guía, carta consejo. A ver, mi leoncito. Me sale la carta del 4 de bastos, Leo. Cariño, no te comas tanto la cabeza. Deja de estar pensando. Tú no eres Libra, cariño, ¿vale? Porque te puede afectar emocionalmente. Siento que muchos de ustedes hay un recuerdo que no te deja en paz. O de repente, cariño, puede ser que me dice Richard, ¿cómo puede ser que yo confíe tanto en él o en ella? Porque te estás comiendo la cabeza, cariño. Fíjate en esta carta, corazón. Fíjate. Mira este hombre cómo se come la cabeza, cariño. Mira este hombre. ¿Vale? ¿Lo ves? Sus manos. Mira sus manos, Leo. Entonces, mi querido Leo, mira, tú tienes que ser como las gallinas, como los gallos, Leo. Suelta y suelto por el campo. El gallo, cariño, cuando quiere, tú ya sabes qué, corazón, no dura ni un segundo y luego se da un sacudón, cariño. Entonces, sacúdete los problemas, mi querido Leo. No te quedes con ese recuerdo, no te quedes con ese resentimiento, porque no vas a lograr nada. Al contrario, corazón, te vas a llenar de bilis. Y recuerda, corazón, que eso envejece. Envejece, Leo. Si tú quieres estar estiradísimo y estiradísima, cariño, no reniegues, no hagas bilis, cariño. Que el botox y el ácido hialurónico, ¿no? Es caro. Muy bien. Tienes que conservar tu frescura, Leo, ¿vale? Solamente rodajas de pepino, nada más rodajas de pepino, cariño. Esas cremas tan carísimas, cariño. Yo he comprado una vez. Son carísimas, cariño, pero hace efecto. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver qué arcángel te acompaña, Leo. Vamos a ver. Esta carta ya salió. Dice, compasión. Escucha. El arcángel Zaquiel. Presta atención a tu corazón en este caso, así como en la relación con todos los que se vean afectados, incluido tú mismo, mi querido Leo. Mira, Leo, cariño. El orgullo no es bueno, ¿vale? Mata el alma y envenena, cariño. El orgullo no es bueno. El otro punto, mi querido Leo. Hay una frase que mi madre siempre me dice. Alguna vez pensé que lo hacía para su conveniencia, cariño, ¿vale? Si tú ayudas a tu madre, si tú eres bueno con tu prójimo, si tú eres una persona noble, la vida te va a ir bien. Pero si tú eres una persona orgullosa, orgulloso, y encima eres tacaño y tacaña, cariño, no comes un plátano por no botar la cáscara, corazón, de verdad, entonces la vida te va a ir mal, Leo. Y esto es así, cariño. Esto es así. Cuando tú, corazón, porque mira, Leo, te voy a decir las cosas como son. No vayas a pensar, mi querido Leo, que el dinero te lo vas a llevar a la otra vida. Ay, Richard, es que soy Cleopatra. Soy una faraona, Richard. Y a mí me tienen que enterrar con todo mi tesoro.
Luego van a sacarte, cariño, y te van a dejar por ahí tirada y tu tesoro se lo van a llevar, cariño, ¿vale? No, corazón. Lo que te da felicidad, lo que te abre las puertas de las oportunidades, es cuando tú eres noble con el prójimo. No digo que todos, cariño, sean tacaños. No digo que todos, corazón, seas así duro como una piedra. Eres devoto a la Virgen del Puño, cariño. No. Pero si tú tienes personas a tu alrededor que a lo mejor de repente necesitan de ti, cariño, no es necesario que le des abundancia. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Un consejo? ¿Has comido? Cariño, con eso te estás ganando el cielo. Porque luego se preguntan, Richard, ¿por qué tengo tanta mala suerte? Porque cuando la vida te va bien, te olvidas, cariño, de los demás. Entonces no puede ser así. El rencor, el orgullo tampoco es bueno, Leo. Ese prácticamente es tu talón de Aquiles. Eres una persona muy orgullosa, muy orgulloso. Y eso es energía negativa. No vas a avanzar. Te vas a quedar estancado, estancada. Y luego preguntas, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Cariño, con esto, mi querido Leo, yo no te quiero cambiar tu carácter. No, tú eres como eres. Solamente te aconsejo. ¿Quieres que tu mundo cambie? ¿Quieres que la vida te vaya bien? A veces, cariño, hay que dejar a un lado el ego, hay que dejar a un lado el orgullo y hay que ser mejor persona, mejor humano, Leo. No digo que tú seas mala persona. Simplemente te está diciendo esta carta, tienes que ser más compasivo y compasiva con los demás, tienes que ser más flexible y más flexible con los demás. Leo. ¿Cuánta gente a mí, mi querido Leo, me ha traicionado, me ha fallado? ¿Cuánta gente, cariño, me ha decepcionado? Pero yo no cambio mi forma de ser, la forma positiva, cariño, ¿vale? Me gusta ayudar a los demás, me gusta ayudar a mi madre, si puedo a mis hermanos, si puedo a personas que ni conozco, no lo pregono al cuatro vientos, pero lo hago, Leo. Y sinceramente, Leo, lo que dijo mi madre es correcto. ¿Por qué? Porque estoy bien, tengo una estabilidad, tengo una tranquilidad, cariño. Gracias, papá Dios, gracias. Gracias, madre, también por ese consejo. Tú quieres que tu mundo cambie, cariño, haz esos pasos y tu mundo va a cambiar. Y yo he visto así, cariño, muchas personas que a lo mejor antes solamente vivían el 1000 por hora, vivían su mundo y su mundo era una desgracia. Yo no sé de repente cómo me ven, quizás que yo comparto, quizás dirán, esto es algo bueno, ¿no? Lo hacen y su mundo cambia, cariño. Con esto no digo, Leo, que si tú no tienes, te vas a quitar la comida de tu boca. No, no, cariño. Primero tú y los tuyos, luego rescatas a los demás. Pero si puedes hacer esto, hazlo. Hazlo, Leo. Empieza, mi querido Leo, dejando el resentimiento, dejando el rencor, para que pueda haber espacio para que entre lo nuevo, lo bueno, lo positivo, mi leoncito. Vamos a ver, corazón, respuesta en el tarot egipcio, cariño. Respuesta en el tarot egipcio, Leo. Vamos a ver, corazón. A ver, cariño. Yo te veo ya como Escarlata O'Hara, cariño, lo que el viento se llevó. A Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre, jamás me van a humillar. A Dios pongo por testigo. Ay, por Dios, cariño, te noto como Escarlata O'Hara, lo que el viento se llevó. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Ahora, cariño. Muy bien. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del diablo es un no, puede ser que estás lidiando con un Capricornio. Opción 2, cariño. La carta del carro es un sí, puede ser que estás lidiando con un Cáncer, mi querido leoncito. A mí me encantan estos mazos, ¿vale? Yo cuando hago lo que es los super chats, yo respondo con el tarot egipcio. ¿Por qué? Porque me siento identificado. Y para mí es más fácil hacer la interpretación. Pero ustedes si quieren alguna vez
practicar con el tarot, tienen que buscar con qué tarot se sienten mejor, ¿vale? Hay personas con el tarot egipcio, hay personas con el tarot Rider-Waite, otras personas con el tarot Marsella, otros con el tarot de la New, vidente de luz. Tienes que ver con qué mazo te sientes identificado. Vamos a continuar. Vamos a ver, cariño, qué te quieren decir los ángeles guardianes, corazón. Vamos a ver. Leo, 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 cariño. Vamos a ver, mi querido Leo. Dice, 10 de aire, finales, recuperación, libertad. Vale, cariño. Si tú te das cuenta, mi querido Leo, aquí hay un ángel que está rodeado con 10 espadas y este ángel, mi querido Leo, tiene lo que es en su mano un reloj de arena, cariño. ¿Qué te quiere decir, mi querido Leo? El tiempo de Dios es sagrado. El tiempo de Dios es perfecto. Tú estás en el momento y en el lugar indicado, cariño. Nada es por casualidad. Vamos a suponer, mi querido Leo, que tú me dices, Richard, me he llevado una decepción, he tocado fondo, ¿qué más me tiene que pasar? Nada más, cariño. Ahora vas a resurgir como el ave fénix. A veces, mi querido Leo, no queremos ver lo que es malo en nuestro entorno. A veces no queremos aceptar que está habiendo un problema con esa persona, con el trabajo, con tu familia, con tu vida. Pero cariño, como Dios es bondadoso, se compadece con nosotros, dice, si Leo no quiere ver por las buenas, tendrá que hacer por las malas. Y te manda lo que es una prueba o simplemente te quita la venda de los ojos. Muchos de ustedes, mi querido Leo, se han sacado la venda de los ojos. Y esto lleva, cariño, a una decepción. A lo mejor de repente has perdido algo. A lo mejor de repente has discutido con una persona. Te han echado del trabajo, cariño. Pero no es tu fin. No es tu fin. Simplemente es algo que tenía que pasar, Leo. ¿Para qué? Para que tú, cariño, resurjas como el ave fénix. Tu mundo va a cambiar. Porque la carta del 10 de aire representa tocar fondo, cariño. Luego tú resurges como el ave fénix. Tu historia no está perdida, ¿vale? Eso te dice, cariño. Me encantan esos mazos. Entonces, cariño, no te lamentes, corazón. Todo me va mal, Richard. Ya no me come, Richard, por Dios. Necesito ser devorada. Ya vendrá alguien, Leo, por Dios. No te desesperes, ya te van a comer, cariño. Tranquila, tranquilo. Vamos a ver. Las características, corazón. Te noto histérica, te noto histérico. Relax. Todo, cariño, es a tiempo divino. Nada es por casualidad, cariño. Estas pruebas que tú estás viviendo, tenías que vivirlo, pero ya pasó. Ya pasó, Leo. Vamos a ver. Las características, mi querido Leo, vamos a ver, corazón. La carta del 9 de espadas. Últimamente tienes como sueños, corazón, pesadillas. Te levantas mucho en la madrugada, cariño. No entiendes por qué quizás las cosas han terminado como han terminado. No entiendes por qué esta persona te ha traicionado. Elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, corazón. Hay algo que tienes que superar, Leo. La carta del as de copas, corazón. Al final de la tormenta se ve la luz, llega la calma. Muchos de ustedes, mi querido Leo, surge un nuevo amor, leoncito. O simplemente, corazón, esa persona con la cual tú no tienes contacto o comunicación cero, vuelve otra vez a tu vida. Vuelve a tu vida, Leo, ¿vale? Hay una persona con la cual tú has discutido, ha habido lo que es un lío. Esa persona, cariño, busca reconciliación. Alguien, cariño. Pero no me diga, Richard, bueno, ni que venga, porque le voy a tirar la puerta en la cara. Cariño, escúchalo. ¿Qué te había dicho al principio de la lectura? Es que de verdad no aprendes. Te había dicho, Richard, Leo, deja a un lado el orgullo, el ego, te jalo de la oreja, cariño. Y me dices, ni que venga, porque le voy a tirar la puerta en la cara. No has aprendido nada.
De verdad, por las puras. Yo estoy hablando como una cotorra. No has aprendido nada, cariño. Hay una persona que te busca. Elemento agua, Cáncer, Piscis, Escorpio, cualquier signo. La carta de la luna, cariño, vas a tener una conversación a corazón abierto con una persona, cariño, muy cercano a ti. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz, mi leoncito. Te necesito en plan gata, en plan gato. Mansito, cariño, ¿vale? Deja a un lado tu furia, Leo, para que todo se calme. Sé feliz, cariño. Bendiciones.